Revisemos ahora los conceptos de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. No son el mismo concepto, son dos diferentes. Bien, comencemos con el concepto de energía potencial eléctrica. Cuando se coloca una carga en un campo eléctrico, hay una fuerza, en este caso también de naturaleza eléctrica, que actúa sobre la carga. Esta fuerza es conservativa, es decir, que el valor de la fuerza depende de la ubicación del objeto. Consideremos un sistema de campo eléctrico carga. Cuando la carga es liberada dentro del campo eléctrico, la carga se moverá desde una posición inicial x subíndice 0 hasta una posición final x subíndice f, en respuesta a la fuerza eléctrica. Este trabajo que realiza el campo es interno al sistema, es decir, el trabajo realizado por el campo eléctrico es menos la fuerza por la distancia. Y a este trabajo realizado se le llama energía potencial eléctrica cuando quien lo desarrolla es un campo eléctrico. Es decir, la energía potencial eléctrica es igual a menos la fuerza que se requiere para mover a la carga, en este caso una fuerza eléctrica, por la distancia que se va a mover dicha carga. ¿Qué ocurriría si la carga no se mueve en línea recta? La cantidad de energía que se requiere para que la carga se mueva desde una posición inicial hasta una posición final es la misma que en la presentación, en la diapositiva anterior. Bueno, pues hagamos primero un diagrama. Este va a ser el recorrido ahora de la carga. Sin embargo, su posición inicial y su posición final siguen siendo la misma. Significa que ahora la energía potencial eléctrica la tendré que calcular a través de una integral de línea, es decir, menos integral desde x0 hasta xf por la fuerza por el diferencial de línea. ¿En qué unidades se mide la energía? Esto ya lo conocemos, se mide en newton por metro. Y como conocemos que la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por la carga, sustituimos en la expresión que acabamos de anotar y tenemos que la energía potencial eléctrica es igual a menos la integral desde x0 hasta xf por E por Q por el diferencial de línea. Ahora, ¿por qué el trabajo es negativo? Pues porque se pierde energía potencial al moverse del punto A al punto B. Observemos que la carga es positiva. Si la carga fuera negativa, entonces el signo de la energía potencial eléctrica debería ser positivo, porque significa que se le requiere adicionar energía a la carga para que se pueda mover en esa trayectoria. Esta expresión que acabamos de obtener es la energía potencial eléctrica, y dado que la integral es una integral sobre la trayectoria o integral de línea, podemos observar que efectivamente la fuerza es conservativa. Así que el trabajo realizado por el campo eléctrico solo está en función de las coordenadas. Al determinar la cantidad de energía potencial entre la carga, se obtiene una cantidad que solo depende de la distribución de carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos del campo eléctrico. Esta cantidad se conoce potencial eléctrico, también llamado voltaje o diferencia de potencial. El voltaje es la cantidad de energía por unidad de carga. Quiere decir que podemos escribir el voltaje como menos la integral desde x0 hasta xf por el campo eléctrico por la carga por el diferencial de línea entre la carga. Es decir, podemos simplificar. Entonces la diferencia de potencial o el potencial eléctrico está dado por la expresión integral desde x0 hasta xf de E por
el diferencial de S. No olvidemos que tanto el diferencial de línea como el campo eléctrico son vectores. Significa que este punto que está aquí es un producto punto. ¿En qué se mide la energía y el voltaje? Bueno, el voltaje se mide en voltios, la energía en joule. Esto significa que un joule sobre coulomb es igual a un voltio. Aunque como en electricidad usamos cantidades de carga muy pequeñas y de energía también extremadamente pequeñas, se suele utilizar el valor del electronvolt, y un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Bien, entonces ahora sí podemos notar que hay una diferencia entre la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. La diferencia de potencial existe únicamente por una carga fuente. En cambio, la energía potencial requiere que exista un sistema de cargas. ¿Qué ocurriría si un agente externo mueve la carga? Pues significa, como había mencionado brevemente anteriormente, significa que la energía es positiva, es decir, el trabajo que se realiza no lo aplica el mismo campo eléctrico, sino más bien la fuerza. Se trata de una fuerza externa. La fuerza es una fuerza externa. Esto significa que podemos hacer ahora una nueva interpretación del campo eléctrico. El campo eléctrico no es solamente la cantidad de fuerza por unidad de carga, sino más bien el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio de potencial en función de la posición. Quiere decir que dependiendo del lugar donde se ubique una carga o un punto más bien, ni siquiera necesito que sea una carga. Dependiendo del lugar en el que se ubique un punto, el valor del potencial eléctrico es diferente. Y este valor me indica también la medida del campo eléctrico. Las ecuaciones que describen el voltaje y la energía potencial son las mismas si el campo eléctrico es uniforme, si la carga se mueve en línea recta. En realidad, las ecuaciones se simplifican bastante. Tenemos esta situación en donde el campo eléctrico es uniforme y la carga se mueve en línea recta desde una posición inicial hasta una posición final. La diferencia de estas dos posiciones la vamos a llamar de distancia. Entonces tenemos que el voltaje de la posición final menos el voltaje de la posición inicial es igual a un delta V. Y este delta V ya sabíamos cómo determinarlo, que es menos la integral desde x0 hasta xf del campo eléctrico por el diferencial de línea por el coseno del ángulo. Dijimos que tanto campo eléctrico como diferencial de línea son vectores, significa que teníamos un producto punto aquí. De manera escalar lo podemos escribir como E de S coseno del ángulo. Y como el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento, aquí lo podemos ver en el diagrama, es 0, por lo tanto, este término se hace 1 y la ecuación se simplifica. Y nos queda menos la integral de x0 hasta xf de e por el diferencial de línea. Pero dado que la diferencia entre xf y x0 es igual a la distancia, entonces esta ecuación se simplifica aún más y queda como E por D. Nuevamente, ya conocemos que el campo eléctrico es igual a K, subíndice E, por la carga que genera el campo entre la distancia al cuadrado. Pero en este caso la distancia entre la carga y el punto, que es la carga en la posición 1 y la carga en la posición 2, pues resulta que es la distancia. Así que nuevamente la ecuación se simplifica y nos queda que delta V es igual a K subíndice E por Q sobre R.
Esto significa que para encontrar la ecuación de energía potencial eléctrica solamente voy a despejar de la que teníamos inicialmente y tenemos que la carga por el voltaje es igual a la energía potencial eléctrica. Sustituyo los términos que había encontrado hace un momento y tengo que la energía potencial eléctrica es igual a menos la carga por el campo por la distancia. ¿Cuál es la ecuación que describe potencial eléctrico cuando se trata de un sistema de cargas puntuales? Bueno, primero hacemos un pequeño diagrama para comprender lo que está pasando. Cada una de estas cargas que tenemos aquí genera en este punto, en el punto V, un cierto potencial. Así que para determinar el potencial eléctrico, debido a la carga 1, pues será K sub índice E por la carga 1 sobre la distancia 1. El voltaje debido a la carga 2 será voltaje 2 igual a K sub índice E por carga 2 sobre R2 y así sucesivamente, de tal manera que para determinar el voltaje total en un punto determinado, pues simplemente será la sumatoria del voltaje generado por cada una de las cargas. Una cosa que es importante mencionar aquí es que la carga, el signo de la carga es importante. Si la carga es positiva, genera un voltaje positivo en cualquier punto a su alrededor. Si la carga es negativa, entonces genera un voltaje negativo en cualquier punto a su alrededor. Bien, ¿y cuál es la ecuación que describe la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales? Bueno, comencemos con la situación más sencilla, que es un sistema de dos cargas puntuales. No importa de qué naturaleza son. Entonces, si quiero determinar la energía debido a estas dos cargas, pues tengo que la energía debido a la carga 1 con respecto a la carga 2 será igual a la carga 1 por el voltaje que genera la carga 2 en el punto donde se ubica la carga 1. Bien, finalmente sustituyo el voltaje que genera la carga 2 en el punto donde se ubica la carga 1 y tenemos que es Q subíndice 1 por K subíndice E por Q subíndice 2 sobre R de 1 a 2. ¿Qué es cada uno de los términos? Q1 es la carga, la primer carga. Q2 es la carga que genera el voltaje en el punto donde se encuentra la carga 1. K subíndice E, por supuesto, es la constante de Coulomb. Y R de 1 a 2 es la distancia entre estas dos cargas. Bien, ahora, esto es si nada más se trata de dos cargas. ¿Qué tal si apareciera una tercera carga? No importa de qué naturaleza es. Por ejemplo, esta carga positiva Q3. Bueno, pues que ahora tengo además una energía que va de 1 a 3. Debida al voltaje que genera la carga número 3 en el punto donde se encuentra la carga número 1, es decir, tengo otra diferencia de potencial, delta V3. Nuevamente hago el mismo procedimiento, sustituyo y tenemos que la energía entre las cargas 1 a 3 es K subíndice E por Q1 por Q3 sobre la distancia de 1 a 3. Pero no es la única energía que tenemos, sino que ahora además se genera una energía por este sistema de cargas Q2, Q3, debido al voltaje que genera la carga Q3 en la posición de la carga 2. Así que nuevamente sustituyo y obtengo que
la energía entre las cargas 2 y 3 es K subíndice E por Q2 por Q3 sobre R de 2 a 3. Finalmente, la energía de todo este sistema de cargas, de todo el sistema, pues será la suma de esas tres energías. De tal manera que si en lugar de ser 3, 4, 5, 8 cargas o un número grande de cargas, la expresión se puede transformar en esta. Es la sumatoria desde I igual a 1 hasta K igual a 1 más I, de tal manera que si quiero determinar la energía de un sistema de cargas puntuales, pero de un sistema más grande, es decir, con 4, 5, 20 cargas, entonces la expresión que vamos a utilizar tendrá que ver con una notación sumatoria, que es energía total es igual a la sumatoria desde I igual a 1 y desde K igual a 1 más I, hasta I igual a n menos 1 hasta K igual a n de K subíndice por QI por Q subíndice K entre la distancia de I a K. Se puede determinar el campo eléctrico a través del potencial eléctrico, sí, y en realidad es muy sencillo, aunque requiere de un poquito de cálculo vectorial. La expresión que vamos a utilizar, pues ya la teníamos anteriormente, es el voltaje es igual a menos la integral del vector campo, producto punto, el vector diferencial de línea. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer primero es quitar el operador integral usando el operador derivada, que es la operación inversa. Tenemos entonces que dV es igual a menos C por diferencial de S. Despejo el campo eléctrico, que es lo que estoy buscando, y me queda menos diferencial de V sobre diferencial de S. Y recordemos que tanto el campo como el diferencial de línea son vectores. Así que para resolver este cociente de diferenciales, pues lo tendré que hacer a través de la derivada parcial, de tal manera que el campo eléctrico como vector es igual a menos la derivada parcial de el voltaje con respecto a X en la dirección Y, menos la derivada parcial del voltaje con respecto a Y en la dirección J, y menos la derivada parcial del voltaje con respecto a Z en dirección K. Esto, recordando nuestras clases de cálculo vectorial, es precisamente el operador Nabla. Quiere decir que podemos encontrar el campo eléctrico a través del operador Nabla menos Nabla V. Gracias.